Buenas noches. Muchísimas gracias por asistir a este conversatorio conmigo. Mi nombre es Luis Gabriel Mesa Martínez. Yo soy musicólogo histórico y suelo tener un espacio en algunos de los conciertos de esta sala para poder ofrecer una contextualización alrededor de la obra, los compositores y tener de esa manera una discusión que nos permita comprender un poco mejor el tipo de repertorio que vamos a escuchar. Este conversatorio, como muchos otros que he presentado aquí en esta sala, he querido proponer un subtítulo para poder ir un poco más allá del repertorio específico que vamos a escuchar en el programa. Entonces, para este caso, el subtítulo es Timbres y voces de las nuevas músicas. Hablar de nuevas músicas es algo bastante problemático porque en cada contexto, en cada época de nuestra historia, realmente determinar cuáles son los parámetros de innovación es algo muy subjetivo y difícil de conceptualizar, ¿cierto? Y de alguna manera, bueno, la obra que vamos a escuchar hoy data de 1968. ¿Hasta qué punto eso es nueva música o no? Hay varias razones por las cuales voy a exponer tal vez una justificación alrededor de ello y la razón por la cual escogí ese subtítulo precisamente. Pero más allá de lo difícil que sea, dar una definición muy explícita de lo que significa novedad o no en la historia del arte o de la música, lo que me interesa profundizar en esta pequeña sesión es precisamente los dos conceptos que ustedes ven al inicio, timbre y voz. Es decir, en qué medida las músicas de generaciones recientes nos han permitido construir una noción del sonido que rompe con muchos de los esquemas de cómo la música se apreciaba y se construía en épocas precedentes. Vamos a comenzar con un antecedente que yo considero muy importante para la historia de la música del siglo XX, y es este recorte de prensa que ustedes ven acá, en el cual en la columna izquierda ustedes ven el título El futurismo, que fue un precedente muy importante en la historia de las artes, la literatura y por supuesto la música de lo que vendría por delante en el siglo XX. ¿Por qué les muestro esto para comenzar? Porque estamos hablando de una serie de confrontaciones alrededor de la estética y del arte que se van a presentar a lo largo de ese siglo XX, que tienen mucho que ver con pronunciamientos como este. El futurismo fue un manifiesto en la historia del arte y se presentó en esta edición del diario francés Le Figaro en el año 1909. ¿Qué significaba futurismo? Era una búsqueda de un pronunciamiento para que las artes, la literatura y todo lo que venía por delante en el siglo XX apuntara hacia una corriente estética que fuera muy diferente a lo que habíamos escuchado y contemplado hasta el siglo XIX. En ese sentido, este manifiesto tenía 11 numerales que iban explicando cuáles iban a ser las características de esas nuevas maneras de hacer arte, literatura, música e investigación. Y este que vemos acá es el último de esos 11 numerales, que quise citarlo porque creo que gran parte de lo que vamos a escuchar alrededor de la obra de Stockhausen esta noche responde en cierta medida a las distintas consecuencias que esto trajo después de ser publicado. Entonces voy a leer esta cita del numeral 11 del manifiesto futurista, que fue escrito por Filippo Marinetti, como les decía, en 1909 se publicó. Dice lo siguiente: cantaremos a las grandes multitudes que el trabajo agita, por el placer o por la revuelta. Cantaremos a las mareas multicolores y polifónicas de las revoluciones en las capitales modernas. Cantaremos al febril fervor nocturno de los arsenales y de los astilleros incendiados por violentas lunas eléctricas, a las estaciones ávidas devoradoras de serpientes que humean en las fábricas, colgadas en las nubes por los hilos de sus humaredas, en los puentes parecidos a gimnastas gigantes que salvan los ríos brillando al sol como cuchillos centelleantes, en los barcos de vapor aventureros que olfatean el horizonte, las locomotoras de ancho pecho que piafan en los raíles como enormes caballos de acero embridados con tubos, y el vuelo deslizante de los aeroplanos cuya hélice ondea al viento como una bandera y parece aplaudir como una muchedumbre entusiasta. Quise comenzar con esto porque muchas veces cuando escuchamos músicas contemporáneas, o para este caso, como lo mencionábamos, una obra de 1968, a veces surge como una primera inquietud: ¿por qué esta música suena así? ¿Por qué esta música no llega a persuadir a veces a los oyentes
con las herramientas convencionales que nos persuadían otras músicas. Músicas como por ejemplo los valses del romanticismo, la música para piano de alguien como Chopin, como Liszt, ¿cierto? Que de alguna forma, al estar tal vez mucho más presentes en una agenda cultural, no solo en nuestra ciudad, sino en general en el panorama cultural a nivel de todo el planeta, son músicas que tal vez se vuelven un poco más fáciles de digerir, más fáciles de asimilar. Cuando nos exponemos a un lenguaje que rompe con esas convenciones, que se presenta de una manera a veces más agresiva o más atrevida o sencillamente compuesta bajo otros parámetros que ya fueron propios de consecuencias de la modernidad y de otros discursos y pronunciamientos, a veces se genera ese desafío. ¿Por qué esa música suena de una manera que para mí tal vez no es inmediatamente digerible o asimilable? Entonces, con este contexto yo quiero ofrecer algunas respuestas desde mi perspectiva de cómo uno podría tener una aproximación a esos nuevos lenguajes. Por eso vuelvo al concepto inicial de nuevas músicas. Dentro de los músicos que en ese momento histórico quisieron responder a ese manifiesto futurista, hubo un personaje en particular que fue Luigi Russolo. Este músico italiano, compositor y constructor de instrumentos, quiso, por ejemplo, llevar a cabo la construcción de ciertos artefactos que permitirían emitir sonidos o timbres fuera de lo convencional. En otras palabras, si nos basamos en lo convencional, diríamos, bueno, la música se puede ejecutar en instrumentos de cuerda, en instrumentos de viento, en instrumentos de percusión, en voces. Pero ¿qué pasa con lo que encontramos ahí en esta fotografía? Aquí estamos encontrando a Luigi Russolo y uno de sus asistentes con la construcción de instrumentos que él decidió llamar intonarumori, que podríamos traducir como entonarruidos. Es como si de alguna manera, como respuesta al futurismo, empezaran a surgir músicos que querían invitarnos a contemplar el ruido como otra manera de hacer música. Y con eso pretender también abrir un poco más nuestra perspectiva. Estoy hablando constantemente de lo tradicional versus lo innovador y esto tiene mucho que ver con eso. En el siglo XX tenemos prácticamente una invitación abierta a reconocer el ruido como un componente más que también es válido musicalmente hablando. Y eso, por supuesto, va a generar distintas controversias, distintas reacciones, no solo en Europa, sino en distintas partes del mundo que, por supuesto, responden también a estos nuevos discursos. Eso genera como consecuencia no solo la construcción de los instrumentos musicales de Russolo, sino toda una tentativa de producción de instrumentos cuyos timbres o cuyas voces van a ser bastante innovadores y bastante progresistas porque no eran timbres que estábamos acostumbrados a escuchar. Por ejemplo, este personaje de Rusia, que se llamaba León Theremin, construyó el instrumento que ustedes ven en la fotografía y el instrumento recibe como nombre el apellido de su mismo inventor. Se llama Theremin el instrumento. En este pequeño fragmento de video vemos al mismo León Theremin mostrándonos el instrumento. Se trataba de un par de antenas que permitían, mediante la estimulación del espectro electromagnético, emitir sonidos con el movimiento de nuestras manos. Ustedes van a ver al intérprete mismo haciéndolo. Управление мелодией достигается посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента. Es un theremin acompañado por piano. Muestro ese ejemplo musical porque ustedes pudieron notar que a nivel tímbrico, es decir, el tipo de sonido que emite este instrumento, si bien podría uno conectarlo con algunos instrumentos tradicionales, como por ejemplo el sonido de un violín,
tiene de todas maneras un componente que por la manera en que está siendo emitido genera sí una novedad para los años 20. Este es un instrumento de esa época, ¿no? Ya tiene casi un siglo de historia. Luego, como consecuencia, vendrían otros inventores, otros compositores que querrán crear otros juegos tímbricos con nuevos instrumentos. Por ejemplo, el compositor francés Maurice Martenot. El instrumento que estamos viendo ahí en la fotografía se conoce como ondas Martenot, es decir, también el nombre del instrumento responde al apellido del compositor. Y en este pequeño fragmento de video vemos no al compositor, sino a un intérprete contemporáneo ejecutando las ondas Martenot, para hacernos una idea y compararlo con el anterior instrumento. Les muestro esto también porque gran parte de lo que ustedes van a escuchar en el concierto de hoy, con la obra de Stockhausen que se llama Stimmung, tiene que ver con un cierto misticismo en la proyección sonora de voces humanas. Y ese misticismo también es consecuencia de distintas aproximaciones estéticas que a lo largo de los siglos XX y XXI se han dado tanto a instrumentos musicales como a la voz humana. En este caso veamos el timbre, contemplemos el timbre específico de las ondas Martenot. Él nos lo explica un poco en francés, básicamente es como una breve explicación del mecanismo, pero lo que nos interesa es escuchar el timbre del instrumento. C'est un instrument fantastique. C'est à la main gauche, avec cette touche blanche. Con la mano izquierda manipula ciertos matices con respecto al sonido. C'est un instrument si sensible et si subtil que ça peut développer une sensibilité extraordinaire chez le musicien. Ça donne parfois l'impression, une drôle d'impression, que c'est un prolongement direct de la pensée. Nos dice que es un instrumento con una sonoridad bastante sensible que prácticamente se convierte como en una prolongación del pensamiento humano, ¿no? Entonces hay, digamos, toda una postura alrededor de cómo los timbres de esos nuevos instrumentos musicales o de esas novedades, de las vanguardias del siglo XX, también están generando una reflexión alrededor de cómo los humanos estamos respondiendo ante esta música, ¿no? Ante estos nuevos sonidos. Hubo figuras que hacia los años 40 y los años 50 empezaron a explorar y explotar, me atrevo a decir, estos recursos tímbricos a otro nivel. Por ejemplo, Pierre Schaeffer, un compositor que es reconocido históricamente por haber trabajado en dos corrientes que fueron muy importantes en la historia de la música francesa y alemana de esta época. Por una parte, la música concreta y por otra, la música electrónica. Al hablar de música concreta, es muy importante que tengamos como referencia que lo que muchos compositores de esa generación querían trabajar era el sonido real de distintos objetos que no necesariamente tenían que ser instrumentos musicales. Por ejemplo, él tiene una obra que me gusta mucho citar cuando hablo de sus composiciones, que es un estudio inspirado en los sonidos de las vías férreas cuando va pasando un tren. Les voy a poner un fragmento. Esto se representa históricamente como un ejemplo de música concreta y luego lo vamos a comparar con lo electrónico. Estudio sobre las vías férreas, ¿no? Estamos hablando de música francesa concreta de mediados del siglo XX. Ustedes notaron ahí un corte y es porque la música está siendo música en la medida en que es reorganizada por el compositor, es decir, se están grabando aspectos sonoros de la realidad, en este caso la realidad del paso de un tren por las vías férreas, pero se está reorganizando de tal manera que se convierte en una estructura ya con las intenciones de un compositor y por ende se convierte en música. Si comparamos con música electrónica, además de Pierre Schaeffer, hubo muchos otros exponentes que fueron muy determinantes y que sobre todo ejercieron una influencia clave sobre la obra de Stockhausen, que es el compositor que hoy vamos a escuchar. Uno de los compositores franceses, también nacionalizado en Estados Unidos, que tuvo una incidencia mayor en ese ámbito en particular, fue quien vemos ahí, Edgar Varèse. Él escribió obras que exploraron más allá de lo concreto, que es lo que acabamos de oír, mecanismos de composición electroacústica.
Entonces, en música electrónica, por ejemplo, reconocemos no solamente el registro directo de un sonido que contemplamos en la realidad, como lo que acabamos de oír, sino que además existe una manipulación de ese sonido mediante herramientas adicionales, por ejemplo, mediante el uso de distintas herramientas de laboratorio que permitan modificar el timbre. Con eso vuelvo al título de la presentación, ¿no? Estábamos hablando de timbres y voces de las nuevas músicas. Con todas estas herramientas de transformación, estamos apuntando hacia otras maneras de manipular el sonido. Y la música electrónica fue un paso contundente en esa búsqueda. Además de ser una influencia muy importante para los músicos franceses de su generación, él fue muy incidente en la música que su contemporáneo Stockhausen estaría desarrollando paralelamente en la década de los 50 en Colonia, Alemania. Entonces ahí vamos a ver un punto de conexión con el compositor que vamos a escuchar en este concierto. Otro de los colegas, también francés, muy importante de esa generación fue Pierre Henry, quien falleció recientemente en julio del año pasado. Tanto Varese como Henry y Pierre Schaeffer son reconocidos como gran parte de ese fundamento o la base de esa escuela de músicas con innovaciones tímbricas entre lo concreto y lo electrónico. Esta edificación que vemos acá fue construida para una exposición en Bélgica y en ella se estrenó una obra de Edgar Varese que se recuerda históricamente como una obra muy importante, es el poema electrónico de Edgar Varese. Y lo interesante es que aquí se empiezan a explorar otras herramientas con relación no solo al sonido puro, sino también al espacio en el cual se emite. Es decir, el poema electrónico que sonó en una obra arquitectónica de las características que ustedes ven en la fotografía, evidentemente iba a generar distintos tipos de reacciones por parte de los espectadores porque estarían en un espacio que acústicamente no generaría las mismas resonancias que otro tipo de espacio más tradicional. Además, teniendo en cuenta que siendo música electrónica era emitida por 425 altavoces ubicados en distintas partes de esa edificación, y por supuesto eso iba a generar también otro tipo de comportamiento espacial alrededor de la contemplación del sonido. Es interesante o será interesante cuando escuchemos Stimmung esta noche que recordemos, por ejemplo, esa relevancia que tiene el espacio en el cual escuchamos la obra musical y en qué medida los intérpretes que hoy vamos a poder apreciar de Theater of Voices nos van a poder invitar un poco a reconocer también ese valor que tiene el punto de emisión, es decir, el punto desde el cual se produce cada uno de los sonidos de estos cantantes y cómo ese punto se articula o se armoniza o se conjuga con las otras voces que participan. Precisamente de ahí viene el término Stimmung, ¿no? Que significa precisamente entonación, armonización, ¿no? Entonces va a ser una reflexión interesante que los invito a comparar con este ejemplo que les muestro aquí. Escuchamos un pequeño fragmento del poema electrónico que fue compuesto pocos años antes que la obra Stimmung de Stockhausen. Y mientras escuchamos podemos imaginar esa experiencia, ¿no? Haber estado en esta edificación, 425 altavoces emitiendo estos sonidos y además un juego de luces que complementaba la experiencia. Algo que es fascinante alrededor de estas músicas, en cierta medida extrañas, ¿no? Tan distintas a lo que, como decíamos al inicio, tal vez estamos acostumbrados a escuchar en salas de concierto cuando se trata de repertorios más tradicionales, es que son músicas que responden a muchos discursos, ¿no? Es decir, estamos hablando también de una Europa posguerra,
ya habiendo finalizado la Segunda Guerra Mundial, hay muchos aspectos que los compositores quieren trabajar también para explotar otras maneras de comunicarse, ¿sí? Como sucede con la política, como sucede con la sociedad en general. La música no podía quedarse atrás en esa tarea de responder con otros mecanismos y con otras herramientas. De hecho, compositores como el que estamos escuchando ahorita, Edgar Varèse, pertenecieron o formaron parte de una serie de campamentos de verano que fueron muy importantes en la historia de la música nueva en Alemania, puntualmente en la ciudad de Darmstadt. En estos festivales de verano en Darmstadt fueron un espacio clave para muchos compositores que querían precisamente ver cómo podían responder ante esos nuevos discursos y cómo podían crear música que no fuera sencillamente la secuela de lo tradicional, ¿no? Que no fuera simplemente una reinvención de lo que ya otros compositores del pasado habían hecho, sino que implicara ruptura en todo sentido, búsqueda de otras maneras de hacer un lenguaje sonoro. Entonces Varèse estuvo en Darmstadt también en ese mismo lugar, esos campamentos tuvieron lugar como desde 1946 hasta 1955, si no estoy mal. Entonces, claro, estamos hablando de un periodo posguerra y de un espacio en Alemania en el cual compositores de Italia como Luigi Nono, de Francia como Edgar Varèse, de Alemania como el mismo Stockhausen, se congregaban para poder proponer nuevas maneras de hacer música. Bien. Así llegamos entonces al compositor que nos compete profundizar para lo que vamos a escuchar esta noche, Karlheinz Stockhausen. Como ustedes ven, es una figura bastante cercana a nuestra contemporaneidad. Él falleció en el año 2007 y, como les decía, fue alguien que logró nutrirse enormemente de todas esas dinámicas y búsquedas de nuevos lenguajes sonoros, particularmente lo que encontró en los festivales y encuentros en Alemania, como el que les mencionaba de los espacios de verano en Darmstadt, fue algo bastante importante para él porque fue ahí donde pudo recoger también las experiencias de otros compositores muy importantes del momento. No solamente Edgar Varèse y Luigi Nono que acabo de mencionar, sino también figuras como Pierre Boulez, que también es otro de los grandes exponentes de la música contemporánea. Y de esa manera, bueno, y también Olivier Messiaen, ¿no? Que él también fue un compositor francés muy importante de esa generación, que también estuvo presente en esta nueva música que se trabajaba en Darmstadt. Seguramente, si al hablar de músicas del siglo XX hemos escuchado otros nombres como por ejemplo el de Arnold Schoenberg, que fue uno de los grandes exponentes de músicas atonales y seriales a principios del siglo XX, es relevante mencionar que ellos querían ir incluso un paso más allá que la música de Schoenberg. Incluso esa de Schoenberg, que suena bastante también vanguardista, a ellos les parecía tradicional, ¿no? Ellos querían ir a otro punto. ¿A qué me refiero con eso? A que cuando uno habla, por ejemplo, de convenciones en la música, uno suele pensar en que debe haber una melodía clara, que debe haber una armonía que respalda esa melodía, que debe haber una estructura, ¿no? Como por ejemplo que uno comience escuchando la obra y luego al finalizar reconozca un poco del inicio para que tenga coherencia, ¿no? Que empezó y terminó como con cierta formalidad. A estos compositores ya en la escuela de Darmstadt y de todo lo que viene por delante no les interesa integrar esos componentes de esa forma. Les interesa todo lo contrario, independizarlos, que la melodía tenga vida propia y no se someta a reglas convencionales, que la armonía también tenga su propia manera de articularse independientemente de lo que esté pasando melódicamente, y asimismo la estructura, ¿no? Entonces es ruptura en todos los sentidos, que es algo fascinante. Conectando un poco con lo que escuchábamos anteriormente, yo les mostré hace un momento el ejemplo del poema electrónico de Edgar Varèse. En esa misma década, que fue la década de los 50, cuando se presentó en Bruselas el poema electrónico, Stockhausen también presentaba obras muy interesantes de su experiencia como compositor de electrónica. Por ejemplo, esta que es la canción de los jóvenes. Estamos hablando de una obra poco más de una década anterior a la que vamos a escuchar hoy en vivo. Y es electrónica.
Ahí ustedes empiezan a reconocer las voces humanas, ¿sí? Voces jóvenes, presentes en esta manipulación del timbre, ¿no? Bien. Con ello, básicamente lo que un compositor como Stockhausen nos presenta en la década de los 50 es el resultado de toda esta serie de debates, discusiones alrededor de la nueva música, las consecuencias de la escuela de Darmstadt, que como les decía termina en el año 1955 y que por lo tanto ya genera toda una ola de corrientes estéticas y pronunciamientos artísticos que van a justificar muchos de los sonidos que luego escucharemos ya en la segunda mitad del siglo, ¿no? Y la obra que vamos a escuchar esta noche es tal vez una representación muy importante ya de esa nueva generación, ya en la segunda mitad del siglo XX, habiendo tal vez digerido todas esas discusiones y debates estéticos que acabamos de resumir, de alguna manera se presentan otras maneras de articular el sonido organizado, el sonido musical, con estos nuevos pronunciamientos. Lo que vamos a escuchar hoy, que es la obra Stimmung, representa un buen ejemplo al respecto por la siguiente razón. Estamos hablando de una obra en la cual vamos a tener una experiencia extensa, sin pausa, no hay intermedio en este concierto, y es porque se trata, claro, de una sola composición, que no significa eso que no tenga estructura, ¿no? Es decir, hay 51 módulos que conforman la obra, pero también hay una serie de iniciativas que son, por decirlo así, indeterminadas, es decir, decisiones que van a tomar los artistas esta noche y que no necesariamente son las mismas que habrán tomado en otro concierto en el cual presentaron la misma obra. Ese indeterminismo o indeterminación que es tan importante en la música contemporánea es una invitación también para reconocer el poder, la belleza y los alcances de la nueva música en función de la espontaneidad y de la libertad de un intérprete. Eso no significa que los intérpretes son absolutamente libres de hacer lo que quieran con lo que vamos a escuchar hoy. Sí hay, por supuesto, muchos fundamentos de la obra que sí están predeterminados, pero vamos a escuchar a 3 hombres y a 3 mujeres que cada uno tendrá la tarea de dirigir cierta cantidad de módulos en la obra. Con módulos me refiero a secciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las mujeres, cuando hagan su intervención como líderes de un módulo, tendrán la oportunidad de hacerlo con 8 módulos distintos. 3 mujeres, 8 módulos distintos. Los 3 hombres cantantes tendrán la oportunidad de hacerlo con 9 módulos diferentes. ¿Y qué es lo que hay en cada módulo? Hay diferentes materiales que tienen que ver con recursos tímbricos y vocales que nos invitan a reconocer un sonido muy distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Ahorita pongo un fragmento para que nos hagamos una idea de a qué me estoy refiriendo. Eso en cuanto al timbre. En cuanto al contenido, ustedes ven que ahí aparecen algunos términos de distintas culturas en el mundo, que es algo muy interesante porque hace un momento yo hablaba también de la importancia de reconocer cómo la innovación tímbrica no solamente aplica al contexto específico de música occidental europea, por ejemplo, sino que empieza a tener alcances que pretenden abarcar nuestro mundo desde una perspectiva mucho más universal. Entonces, por ejemplo, palabras como Alá, Dios en árabe, utilizada, por ejemplo, en el contexto del Islam, o el término Changti, que significa gobernante del cosmos en el budismo chino, o Kala, que alude a la madre tierra en la India, Viracocha, dios de la civilización quechua en el Perú, Xochipilli, dios de las flores, las artes y la comodidad en la cultura de los aztecas, Zeus, dios celestial y rey del Olimpo en el contexto griego, clásico, y tantas otras denominaciones que van a aparecer o que forman parte de esa fuente de inspiración de los módulos, de algunos de los módulos que vamos a escuchar. Eso nos habla de universalidad, nos habla también de una búsqueda también de convertir la música
en una especie de recurso místico que nos permita sentirnos conectados. Lo interesante de esto es que no es que sea una invitación religiosa de ninguna manera, sino que recurre a estas figuras que han sido contempladas en distintas culturas como la expresión máxima de divinidad, para que esas figuras también permitan o sean fuente de inspiración en la ejecución y la espontaneidad musical a la que están siendo invitados los intérpretes y a la cual seremos invitados nosotros como público, como espectadores. Entonces va a ser una experiencia fascinante en ese sentido. Vayamos ahora sí al nombre de la obra. Hace un momento lo relacioné brevemente cuando hablaba de entonación o de armonización. La palabra Stimmung en sí tiene ese significado, esa connotación, ¿no? Entonces puede traducirse como entonación o afinación. Pero la raíz de la palabra Stimme en alemán también significa voz. Entonces hay distintos aspectos por los cuales uno podría justificar el valor conceptual que tiene esta obra desde el mismo título. Perdón. Recapitulando lo que dije hace un momento, por ejemplo, de que cada intérprete, cada mujer y cada hombre va a tener el liderazgo en ciertos módulos de la obra, ese liderazgo implica que la persona que lidera el módulo de alguna manera está generando distintas consecuencias sonoras en sus compañeros. Y esas consecuencias sonoras son las que van a armar todo el conglomerado acústico de ese momento en particular de Stimmung. Entonces estamos hablando de la voz líder, Stimme, y estamos hablando de la entonación armonizada de todos los compañeros, Stimmung. ¿Sí? Si tenemos en cuenta también el verbo stimmen en alemán, significa precisamente poner en acuerdo, ¿no? Entonces lo que vamos a escuchar hoy es justamente una obra en la cual a partir del liderazgo de cada uno de los integrantes vamos a percibir el resultado consensuado o en acuerdo de los distintos integrantes. De eso se trata la obra, ¿sí? Y conjugando un poco con lo que presenté en la introducción a partir de los antecedentes o los otros compositores, algunos franceses, italianos, otros alemanes, que formaron parte de esta historia de las músicas nuevas, lo que estamos viendo es, en conclusión, una respuesta ante esa búsqueda de innovación tímbrica, pero con un agregado conceptual, en el caso de Stockhausen, que es invitarnos desde el acuerdo, desde el consenso, a entender el sonido con otra perspectiva, y que se apoya también no solo en esas figuras, en esas deidades que ustedes ven ahí en esta pequeña lista, sino en muchas más. De hecho, en el programa de concierto, ustedes van a encontrar un texto muy completo que fue escrito por Jaime Ramírez, y en ese texto van a poder reconocer una lista mucho más extensa de todas las deidades y de todas las culturas que formaron parte de esa base de inspiración para construir esta obra. Conviene señalar además que hubo una producción en los años 70 de Stimmung que fue dirigida por Gregory Rose y por un ensamble que se llamaba Sing Circle, algo que nos permite conectar ese antecedente con la versión que vamos a escuchar esta noche, es que en Sing Circle, en ese ensamble, estaba como integrante Paul Hillier, que es el director desde el año 1990 de la agrupación Theater of Voices, que es la que vamos a escuchar en esta ocasión. Voy a poner un pequeño fragmento de la obra para ir anticipando un poco el tipo de textura que vamos a reconocer en este concierto. Hay algo fascinante dentro de lo que estamos escuchando, bueno, que está un poquito bajito, traté de aumentarle y no lo logré, perdón, que es la relación entre un sonido de base, digamos un punto de partida en un registro grave, y luego los sonidos que emanan
a partir de esa base, es decir, sonidos que empiezan a surgir como resultado de ese punto de partida que es de registro grave. Eso, musicalmente hablando, lo reconoceríamos bajo el nombre de armónicos, ¿cierto? Es decir, tenemos una base desde la misma voz y luego, a partir de esa nota, que es el punto de partida, inevitablemente por naturaleza del sonido y de las propiedades acústicas del sonido, surgen por encima otras resonancias, por decirlo así. Esas otras resonancias, que son los armónicos, son muy importantes en distintas corrientes musicales, no solamente de lo que hace aquí Stockhausen, sino en otras culturas del mundo. Por ejemplo, en Mongolia hay un canto tradicional que es el canto gutural, en el cual se hace precisamente ese ejercicio. Un mismo cantante, una sola persona, puede emitir la voz grave, la nota bajo, y simultáneamente emitir sonidos más agudos, que es prácticamente en el resultado sonoro como si la misma persona estuviera emitiendo más de una voz, ¿no? Es algo fascinante, nada fácil de lograr técnicamente. Lo que van a hacer los cantantes del ensamble que vamos a escuchar hoy es precisamente un ejercicio muy interesante de replicar esas distintas resonancias, esos distintos armónicos. Y eso en la historia de la música occidental es muy importante, porque si bien acabo de citar el ejemplo de Mongolia, en el cual es una tradición de muchas generaciones, para el caso de la historia de la música de Occidente, esta obra de Stockhausen es tal vez una de las primeras obras en querer construir el sonido a partir de esas técnicas vocales que también puedan armar todo el conglomerado con los armónicos que corresponden. Ustedes ven cómo va evolucionando el asunto y cada vez nos vamos llenando más de todos esos recursos armónicos, ¿no? Bien. En conclusión, hay muchas referencias y muchos compositores que a lo largo de la historia nos invitan a empujar nuestra perspectiva hacia una valoración cada vez más amplia de las cosas, a no quedarnos tal vez en lo más tradicional o en lo más recurrente. Por supuesto, hay músicas que a nivel de asimilación, a nivel cultural, a nivel mundial, van a tener mucha más acogida, porque tienen también establecen en cierta medida un puente de relación con lo que también estamos acostumbrados a oír y con lo que queremos oír. Tal vez no todas las noches uno quiere sentarse a escuchar Stimmung de Stockhausen, pero habrá otros tipos de música que tal vez sí queremos escuchar de manera muy recurrente. Pero independientemente de esas músicas tradicionales, de un consumo mucho más asequible, existen oportunidades en la historia del arte y de la música que son tan increíblemente valiosas porque han quebrantado los esquemas y por lo tanto nos han invitado a entender el sonido y a entender la expresión humana desde una óptica mucho más universal, mucho más completa y mucho más amplia. Me parece muy interesante que en la conmemoración de 60 años de la Biblioteca Luis Ángel Arango estemos abriendo una agenda de conciertos precisamente con esto, ¿no? Porque yo creo que no solamente con este concierto, sino con mucho de lo que podemos contemplar en la programación de esta sala, tenemos una invitación constante a reconocer sonidos contemporáneos, a reconocer una oferta musical que no es fácil de ubicar en otras salas aquí en Bogotá o en general en nuestro país, y que además está presente o está a nuestras manos a un precio muy asequible, ¿no? Es decir, también estaba leyendo esta tarde mientras me documentaba un poco para lo que les quería presentar, una columna de la revista Arcadia en la cual se hablaba de eso precisamente, es decir, esta obra en tantos escenarios a nivel internacional, por la importancia de la obra y la importancia de Stockhausen, a veces se presenta en escenarios que no son de fácil alcance para muchas personas. Entonces quiero señalar eso también para finalizar, porque me parece muy valioso que la biblioteca nos esté invitando también a reconocer esos lenguajes y a ser partícipes de una programación contemporánea que nos enseña también a valorar desde otras perspectivas. Como les decía al inicio,
Ahí está también mi información de contacto si alguno de ustedes quiere continuar esta discusión más adelante o si quisiéramos complementar un poco lo que estamos abordando acá.